que lo felicito por haberlo hecho nacer. Es un libro voluminoso, muy bien impreso y que está ilustrado en su carátula por un retrato que ha sido también un encargo hecho por el Ministerio de Defensa con apoyo del sector privado, para que dispongamos de un nuevo retrato oficial, de un nuevo ícono emblemático de quien es patrono del ejército, el mariscal Andrés Avelino Cáceres. En realidad, mariscal ya a alta edad, porque lo hacen a los 87 años. Sí, él es coronel durante la guerra con Chile y general después. Así es. Y tiene una larga trayectoria que el libro aborda con mucha habilidad narrativa, es al mismo tiempo simple y muy abundante. 4 grandes capítulos: su nacimiento en Ayacucho, de una familia por una parte española, porque él es nieto de españoles, por el lado paterno, y por el lado materno enraizado en una tradición quechua, hasta el punto de que se dice que es descendiente de Catalina Huanca. Efectivamente, bueno, sí. En todo caso, lo que eso significa es que habla quechua, y que una cosa rara para un jefe militar que se ha desempeñado en varias regiones del Perú y que ha debido combatir en la costa. Cuando se pierde en Lima el 81, él se repliega en la Sierra Central y arma un ejército popular por la confianza que le tienen los campesinos del Valle del Mantaro, de Ayacucho y de Huancavelica, que después hacen campañas hasta en el norte, Huamachuco. Ahora, después de este periodo y de su carrera militar lenta, hay naturalmente en el contacto con Ramón Castilla, que es quien lo impulsa políticamente, y su gestión en el ejército y en la vida pública va desde Castilla el 54 hasta Leguía el 23, cuando él muere. Son 70 años de vida pública. Sin embargo, lo más importante, naturalmente no lo único, es su actitud durante la guerra con Chile, es decir, no aceptar la derrota del país y encarnar moralmente la resistencia del país ante una situación terrible. Terrible militarmente para él, pero también terrible políticamente, porque en un momento dado se halla con Pierola, Lisandro Montero, Iglesias y García Calderón, es decir, varios presidentes que hace un militar. Ahora, ¿cómo han logrado ustedes, cómo ha funcionado el comité editorial para que la complejidad de esta figura militar, política, regional, se plasme de una manera tan didáctica en este libro? Mira, primero... Buenos días, bienvenido. Buenos días, es un enorme placer estar acá. Yo creo que esto, en primer lugar, es un buen ejemplo de cómo debería funcionar la cooperación público-privada en el ámbito cultural, ¿no? La Comisión Permanente de Historia del Ejército, el Ministerio de Defensa y, en este caso, la empresa Telefónica del Perú, se reunieron para editar una obra que fuese... en este caso una obra fundamentalmente de divulgación, porque parte del proyecto es hoy ya tenemos esta edición lujosa, pero esta edición se convierte después en un texto escolar, y además es una edición bilingüe, lo cual te permite que esto pueda estar en las embajadas, que pueda ser difundido a un público mucho más amplio. Yo creo que en general lo que representa Cáceres, tú lo has descrito muy bien en tu introducción, es la carrera de un militar peruano en el periodo postindependentista, en donde existe el desafío del ejército peruano de salir de este esquema de las milicias regionales, que era el componente básico del ejército virreinal, del ejército real del Perú, con un fuerte componente local, para ser transformado en un ejército nacional. Entonces creo que Cáceres representa eso, es decir, él inicia su carrera militar prohijado por Ramón Castilla, participa en la toma de Arequipa y empieza lo... Donde queda tuerto, más o menos, ¿no? Así es, y ahí empieza lo que podríamos llamar una carrera profesional en el ejército, que era algo que existió recién en el Perú hacia el final del periodo borbónico, pero es un militar profesional. Y no solamente es un militar profesional, sino es un militar profesional que se tecnifica, digamos, se va a Francia a aprender de artillería,
a hacer compras. Entonces, y a curarse de la herida en el ojo. Y a curarse del... Sí. Así es. Pero, digamos, hay la idea de una profesionalidad, que el ejército peruano debería profesionalizarse, y estos son pasos iniciales en ese digamos, camino. Y en ese trayecto participa, curiosamente, en el fuerte Ayacucho, en la guerra con España en 1866, y después se retira del ejército. Durante 6 años. Como mucha gente, al empezar la guerra con Chile, muchos de los grandes héroes peruanos no estaban en lo que hoy día se conoce como el activo. Bolognesi, digamos, Alfonso Ugarte, que es otro caso porque él es más bien un coronel honorario, digamos, sí. pero no era un profesional. No era un militar profesional, pero son personas que no están en el digamos, activo. Sí. Y yo creo que en ese sentido también otra lección interesante de este libro es entender que el mundo civil y el mundo militar era mucho más poroso de lo que la gente cree. Es decir, el Estado activo, digamos, dentro del ejército y la vida civil eran absolutamente compatibles, digamos, ¿no? Ahora, él vuelve en realidad el año 72 llamado por Pardo. Claro, vuelve el año 72, que es su primer regreso. Está con Pardo, se opone a la rebelión de los hermanos Gutiérrez, y ahí es que pasa a ser teniente coronel, ¿no? En el activo, y pasa a ser después coronel al mando del emblemático Cepita, que es un batallón que estaba en el Cusco y que existe hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Con el que está acá. Claro. Así es, que es el uniforme que está en este magnífico retrato de Bill Caro, ¿no? Hay que rendir homenaje a ese pintor hiperrealista peruano que ha hecho varios retratos de figuras emblemáticas de nuestra Fuerza Armada. Efectivamente. Efectivamente. La notoriedad de Cáceres se produce en lo que podríamos llamar una forma de guerra irregular. Es decir, el tema de la sierra, el tema de cómo organizan los campesinos, etcétera, ¿no? Y esto le da una celebridad a un súper profesional que trabaja con campesinos. Efectivamente. ¿Cómo se logra ese enganche? Mira, ahí hay una cosa que es interesantísima y que refleja, digamos, cómo a veces la voluntad de una sola persona termina cambiando el destino de una guerra. Después de la defensa de Lima, de Miraflores, de San Juan, de Chorrillos, Cáceres se refugia en el convento de los jesuitas y de ahí sale a la sierra con un edecán. O sea, literalmente es Cáceres y un edecán. Y a partir de ahí arman con pura voluntad la resistencia en la sierra. Él entiende, igual que el virrey La Serna, igual... digamos que lo que sucedió en la campaña de los intermedios, que si cae Lima no cae el Perú. Entiende que Lima, siendo la capital, no tiene necesariamente una importancia estratégica desde el punto de vista militar. Y igual que el final del ejército realista, que no nos olvidemos, el Estado Mayor de ese ejército estaba compuesto por peruanos, fundamentalmente, llevan la guerra hacia la sierra. Claro. En donde se da cuenta que tiene una ventaja natural, que es el conocimiento de la geografía. Él hablaba quechua, y por otro lado está otra vez cómo estas formas premodernas del ejército subsisten todavía con la profesionalidad, en el sentido que así como la milicia estaba vinculada fundamentalmente a la localidad, y Cáceres entiende eso, entonces esa lógica, digamos, premoderna la aplica para organizar este ejército de campesinos, que se basa fundamentalmente en las alianzas entre los pueblos. Y además, como ha descrito en un trabajo magnífico de Nelson Manrique de las guerrillas en la sierra peruana, muchas veces las enemistades de esto, así como las amistades entre los pueblos ayudaban, también las enemistades significaron para hacer esas alianzas, que muchos de estos pueblos terminasen también colaborando con el otro bando. Pero Cáceres entiende esa lógica. Creo que es digamos, en ese sentido,
creo que es el pionero, digamos, efectivamente de la guerra de guerrillas, del general Giap en Vietnam, de esta guerra irregular, ¿no? Tenemos que ir a una breve pausa, si se puede quedar unos minutos más, por favor. Encantadísimo. Porque hay otros capítulos de la vida de Cáceres. Cáceres, presidente de la República. La gran pregunta es la siguiente: este militar, este peruano, este personaje notabilísimo, ¿debió meterse en política? Porque esa es una de las críticas terribles que se hace con todos los grandes hombres que son muy buenos en su profesión, pero que después la política los borra de alguna manera, los afecta y pasan a la historia no como deberían haber pasado. Esto y más después. El editorial de este libro monumental que tenemos acá y que se llama Cáceres, que hemos presentado en la tele. Y claro, hemos hablado de toda la brillantez estratégica de un militar súper profesional que tiene el arte de organizar a campesinos quechohablantes para resistir en la sierra al invasor chileno. Pero hay el otro Cáceres, de alguna manera, con el que yo me quedaba para preguntarle Claro, esto es como historia ficción, ¿no? No debió haber hecho tal cosa, o Colón no debió haber descubierto América, Hitler no debió haber perdido la guerra, Cáceres no debió haberse metido en política. Mira, el periodo posterior a la guerra con Chile fue el periodo más difícil que pasó el Perú en su historia. El Perú pudo dejar de existir, si uno se pone a pensar. Existió o continuó existiendo a partir de la voluntad de los ciudadanos individuales. No había ejército, no había marina, no había Estado, las haciendas estaban quemadas. Entonces, yo creo que él entiende esto como era digamos, la única persona probablemente en ese momento que tenía todavía algún prestigio. Entonces, entiende esto como un deber, como parte de continuar esta labor de reconstrucción, y de hecho su gobierno se llama el Gobierno de Reconstrucción Nacional, ¿no? Un único mandate, él se retira a los 4 años sin ninguna duda, no tenía ninguna tentación de quedarse ni de meter a nadie, y vuelve el año 94, para su desgracia la segunda vez, porque Pierola, su viejo enemigo, con el que había tenido roces en los años 70, lo echa. Pero mira, al mismo tiempo, yo creo que si uno ensaya una interpretación de esto, esa misma cosa moderna que tiene Cáceres se refleja también en su periodo presidencial. Fíjate, él hace la ley de bancos, negocia con críticas más, críticas menos, el contrato Grace, que finalmente le da un respiro al fisco peruano, digamos, pone los primeros cimientos de la modernización del país. Entonces, yo creo que también ahí hay una cosa interesante, cómo continuaban desde el estamento militar, efectivamente, estos cuadros que entendían que efectivamente tenían un rol específico en la defensa del país, pero también tenían un rol en el desarrollo nacional, porque eran finalmente cuadros, digamos, técnicos, que si quieres hacer el salto ahí es algo que entiende la misión francesa al traer, digamos, cuadros también técnicos, ingenieros, artilleros, y reforzar esa doctrina que el militar debe participar de alguna manera en el desarrollo nacional. Entonces, creo que, claro, el problema es que en este país, digamos, se hace política, metapolítica y arqueología política. Y entonces hasta el día de hoy estamos en lo último hablando que si Cáceres, que si Pierola, como si Cáceres y Pierola estuvieran acá saliendo en la vuelta de la esquina. Efectivamente. Se agarraban a bastonazos en el debatiendo. Así claro. es. Volviendo un poquito al libro, hay una profusa iconografía, muchas ilustraciones, fotos muy importantes. ¿Cómo han hecho ese trabajo? Mira, parte de lo que está haciendo el Ministerio de Defensa es tratar de rescatar el riquísimo patrimonio cultural que tienen las Fuerzas Armadas. Yo te diría que un 80% de las piezas que se están viendo son piezas que estamos, digamos, restaurando de museos. Hace poco se ha descubierto un cuadro de Gil de Castro, digamos, se están inventariando, en algunos casos restaurando todo este inmenso patrimonio cultural que hay. Entonces, lo que se ha querido con eso también es darle visibilidad
a todo este rico patrimonio que no solamente está representado en las cosas nuevas que se están haciendo, como estos retratos de los héroes de Vilcaro, y donde no solamente está participando Vilcaro, hay también artistas más jóvenes como Pablo Patruco, como Rafael Besacha, que están, digamos, trabajando en una renovación de la iconografía que no se hacía desde hacía probablemente 80 años, o sea, desde el cuadro famoso de Hernández de Bolognesi, no ha habido digamos, tener pintores de ese calibre que hayan hecho pintura patriótica, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante. Hay un último punto que yo quisiera evocar, que es la relación con la literatura, curiosamente, porque su hija, Zoila Aurora, es una gran escritora feminista con novelas andinas, con novelas en Europa, vivió la mayor parte del tiempo fuera, y se casó con un guatemalteco que era el íntimo amigo de Rubén Darío en París, en el año 6. Y Rubén Darío es el testigo del matrimonio y tiene que reunirse con el padrino. Rubén Darío no era un hombre moderado, un hombre de excesos y vicios. Rubén Darío y Andrés Avelino Cáceres, juntos. Entonces, juntos Rubén Darío con el mariscal a Andrés Avelino Cáceres. ¿Dónde habría sido? En París, matrimonio, 1906, narrado por ella, recibido por el padrino en la casa de Cáceres. En la casa de Cáceres en París. Llega este personaje. Llega este personaje que manifiestamente no había dormido, estaba celebrando con su amigote el cuarto matrimonio que emprendía con una hija de un gran diplomático y un héroe vivo, cosa llamativa para estos bohemios que andaban en París desde fines del siglo XIX. Y la hija Zoila Aurora, divorciada posteriormente de este señor, comenta como única cosa que su padre le dijo: dime, hija, la literatura está reñida con el peine, lo cual llama la atención, porque Cáceres cultivó con la edad hasta los 89 años unas patillas que tenían 40 centímetros de largo. Pero se peinaba, ¿no? Ahora, ¿Darío era pelucón? Presumiblemente. Se peinaba poco y dormía poco. No, además, acércate al micrófono, por favor. Además, él, digamos, ostentaba, digamos, de alguna manera también era una figura romántica, como muchos de los héroes de la guerra con Chile, que ostentaba pues un título restaurado, que era el, digamos, mariscalato. Había terminado, me parece que el último ha sido Ramón Castilla, y se restaura casi 60 años después el título de mariscal del año 19, el año 19 que había combatido, por cierto, en Miraflores. En Miraflores, claro. A los 17 años. Claro. Entonces, a todas luces era también él un personaje romántico, ¿no? Que, digamos, pertenecía en todo sentido a otra época. Ahora, ¿no? patrono del ejército, pero me entero en el libro que solamente desde el año 51. Bueno, el patrono del ejército es Bolognesi. Digamos, ha habido lo que, digamos, es también un patrono del ejército. Formalmente el patrono del ejército es Bolognesi, pero por la inmensa trayectoria de Cáceres, su participación en toda la guerra es también no sé si ha tenido usted oportunidad de ver la reconstrucción de la marcha de Cáceres que hacen cerca de Huancayo. Claro, de los avelinos, que es una cosa preciosa. Es muy interesante, la verdad. Yo creo además que Cáceres, ahí hay una cosa que es fundamental, lo digo en el libro, es que es uno de los personajes de la guerra con Chile que ha generado un genuino movimiento popular. Es verdad. Es decir, hay caceristas en todo el Perú. Sí, señor. Ha tenido estas manifestaciones. Y se ha tomado el nombre también, perdón Mauricio, ¿no? El etnocacerismo, por ejemplo, para que de alguna manera querer apropiarse de esa llegada popular. Y es importante lo que dice el historiador, porque está en vigencia la doctrina Cáceres, digamos, de alguna manera. Claro. La imagen de Cáceres. Que no la politicemos. Que digamos, ha calado en el alma popular al punto que hay una danza con su nombre. Yo creo que eso es extraordinario. Eso es extraordinario de la dimensión que tiene Cáceres. Muchas gracias. Y eso porque venía, o sea, es ahí en Huancayo. En la Sierra Central donde es la resistencia, claro. He tenido la suerte de ver esa marcha, con la danza y todos los uniformes y todo lo demás. Todas esas batallas, Concepción, etcétera, son en la Sierra. La verdad que Catalina Huanca, que se supone era volvía materna, una de sus ancestros. Era de la zona, ¿no? Claro. Muy bien. Muchas gracias y muchas felicitaciones. Muchas gracias. Un placer estar acá. Muy amable. Muy buenos días. Nos vamos rápidamente a esta breve pausa y continuamos.